Muy buenas tardes, Dios les bendice. Estamos aquí para dar el estudio del día miércoles. Eh, Habíamos platicado que íbamos a ver un estudio especial el día de hoy, un estudio que tiene que ver con lo de estas fechas. Quiero hacer una aclaratoria antes de empezar, porque lo considero muy pertinente. Lo que vamos a tratar es bíblico, está escrito en la palabra de Dios, tiene su fundamento en la historia y en la Biblia, entonces no es valoración personal, simplemente es historia y Biblia lo que vamos a ver. Cada quien tiene derecho a hacer lo que guste, que Dios le indique lo que debe y lo que no debe hacer a través de su oración, para que no sientan que lo que estamos diciendo es algo fuera de orden, es bíblico simplemente, pero es importante. Me ven con una boina porque traigo una herida en la cabeza y se ve feíta y me indicaron que la tenía que traer cubierta. Pero bien, vamos a orar para empezar, mis amados. Y es un estudio, como les dije, en relación a esta época que le llaman Navidad. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres, precioso Rey. Te ruego, precioso Señor del cielo, que te magnifiques, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y conocimiento, Señor, de tu bendita palabra. Que nos muestres lo que tú nos quieres mostrar, que nos guíes, Señor, en todo lo que tú nos quieres guiar, y que todas las cosas, Señor, se hagan de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad. Danos una sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo hagamos de acuerdo a como tú lo has determinado y de acuerdo a como tú has hablado, y que todo, Señor, cuanto tú has dispuesto en tu corazón para nuestras vidas sea cumplido. Te ruego, Señor, que este estudio sea de bendición para todos los que lo escuchemos y que nos ayude a visualizar una realidad de todas las cosas que vivimos, dándote siempre muchas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad en el hermoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quiero empezar con algo que es bien importante, y es el que vayamos definiendo los términos de una manera correcta, de una manera clara, específica, y que podamos conocer realmente qué es lo que pues celebramos o dejamos de celebrar en este tiempo, o qué debemos y qué no debemos hacer en este tiempo para agradar a Dios. Número 1. Navidad es un término de origen latín, que es nativitas, que significa nacimiento. Este término se ha utilizado como un nombre de una fiesta que se realiza con el supuesto nacimiento, digo supuesto porque lo vamos a ir viendo, de nuestro Señor Jesucristo. También se utiliza para hacer referencia al día en que se celebran algunas religiones, los días 24 y 25 de diciembre. Esto es dentro del calendario gregoriano. Para las iglesias católicas, anglicanas, ortodoxa romana, algunas iglesias evangélicas que han tomado esas fechas, o pongamos las ortodoxas, no adoptaron ese calendario gregoriano y celebran ellos el 7 de enero. Es muy importante que visualicemos las cosas correctamente y que las veamos desde su justo punto de vista. Quiero empezar por lo primero, que es el hecho de conocer que en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se creó el antes de Cristo y después de Cristo. Partió la historia el nacimiento de nuestro Dios. Y este nacimiento partió la historia porque resulta ser que Él es el Salvador del mundo. Y cuando nosotros entendamos que el Señor es el Salvador del mundo, entonces podemos avanzar, podemos crecer, podemos desarrollar
algunas cosas que nos van a llevar a comprender lo que Dios quiere que comprendamos, lo que Dios quiere que entendamos. El calendario hebreo o judío moderno, a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, inicia en el mes de entre Tishri y Hesban, más bien en el mes de Tishri, si es que lo estoy diciendo bien. ¿Por qué? Porque la historia nos muestra que el primo del Señor Jesucristo nació en el mes de Nisán. Me refiero a Juan el Bautista, y hijo de Elizabeth y Jeremías, y nació en Nisán, 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nació aproximadamente a mediados del mes de Tishri. Algunos teólogos piensan que nació entre los últimos 5 días de septiembre y los primeros 5 días de octubre. La fecha exacta nadie la tiene. Hay algo que es bien importante que yo quiero puntualizar. Si a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le hubiera interesado que nosotros celebrásemos puntualmente su nacimiento, Él nos hubiera hecho saber con exactitud la fecha o el día en que nació, y la Biblia no lo registra como tal. Haciendo estudios teológicos, muchos de los teólogos han llegado a esa conclusión, que el Señor Jesús nació entre ese parámetro de 10 días, es lo más exacto. Hay otros teólogos que dicen que nació en los primeros 15 días de octubre, otros que nació entre los 15 últimos de septiembre, los primeros 15 de octubre, se dan un poquito más de margen, pero a final de cuentas, ese mes de Tishri, en su parte media, es los 15 días de septiembre y los segundos 15 días, o sea, del 16 en adelante de septiembre, y el primero y el 15 de octubre. Es en las fechas que se cree más que nació el Señor Jesús, por lo que menciona la palabra de Dios en el nacimiento de su primo Juan. Ahora bien, hay algo que es bien importante que nosotros visualicemos, y es que lo que sí nos dejó el Señor muy claro es el hecho de que nosotros debemos visualizar, entender, comprender y recordar su muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos lo que el Señor nos mandó hacer, que dijo en Primera de Corintios, que nosotros deberíamos recordar su muerte, entonces venimos a tener un grave problema, porque estamos, como digo yo, fuera de la jugada. Primera de Corintios, aquí estoy, capítulo 11, por favor. Dice lo siguiente, verso 23. Porque yo recibí del Señor, habla el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieseis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Esto es la gran comisión, predicar el evangelio de nuestro Señor. Esta conducta la llevó a cabo el Señor Jesucristo cuando tuvo esa cena con sus discípulos en aquel aposento alto, previo a que fuera capturado por los soldados romanos, acompañado de los sumos sacerdotes israelitas,
y lo llevaran a ser crucificado. Entonces nos deja bien claro el Señor que lo que tenemos que recordar es su muerte, porque por ella y por su resurrección es que todos nosotros somos salvados, no por el nacimiento, por la muerte de Jesús. ¿Puede la gente celebrar el nacimiento del Señor Jesús? Que lo celebre en la época que corresponda, que estudien un poquito, que estudiemos un poquito y conozcamos que nació entre esas fechas y vamos viendo más o menos cuándo nació y podemos entender el porqué del nuevo calendario o el calendario contemporáneo hebreo que empieza en el mes de Tishri o Tishrei, le llaman algunos. Yo no sé hebreo para que les diga una mentira, pero así es como está escrito y como buen mexicano lo leo así, en el mes de Tishri. Ahora, ¿qué debemos conocer correctamente de la Biblia en relación a esta salvación para entender que el nacimiento del Señor Jesucristo nos iba a traer, no nos trajo el nacimiento? Lo que nos trajo salvación fue la muerte, porque Él fue a pagar a la cruz del Calvario por nuestros pecados y Él pagó nuestros pecados y su resurrección nos da la vida eterna. ¿Por qué? Porque así está determinado. Les voy a pedir que vayamos al libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es el Señor Jesucristo. Ya no vivan para sí, quiere decir que tenemos que vivir para el Señor Jesucristo, porque Él es el que nos dio la salvación. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Me dirán algunos: oiga, pero somos carne. Sí, pero tenemos que poner más enfoque, más visión en la vida espiritual que en la vida carnal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a desarrollarnos espiritualmente, empezamos a crecer tal cual Dios quiere que crezcamos, dejando a un lado nuestras pasiones, nuestros deseos, un sinnúmero de cosas para que crezca el Señor. Por eso dice el verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, le pedimos que lave nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, con su preciosa sangre, nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Por eso es importante que nosotros conozcamos esta circunstancia que el Señor nos habla. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos lo dio para reconciliarnos con Él a través del Señor Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo, Dios Padre estaba en Cristo, cuando estuvo aquí el Señor Jesús, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación es la gran comisión, el gran mandamiento que Dios nos dio a los hijos de Dios, de ir y predicar el evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones, para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo, y todo aquel que creyere y confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo también sería salvo. Eso nos dice la palabra. Verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Embajador es el enviado. Somos enviados de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en que el mundo pueda ser salvo, sino solo por el Señor Jesucristo. A través de Él y por medio de Él podemos accesar a la vida eterna. El Señor Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos y entendamos que nuestro único camino se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. No hay otro.
Si a Dios le hubiera placido tener otro camino, lo que hubiera hecho es decirnos en la palabra de Dios, son estos los caminos. Pero no, solo hay uno y se llama Jesucristo. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto quiere decir que su justicia se perfeccionó en nosotros, dándonos vida eterna a pesar de que éramos pecadores. Por eso es que Jesús descendió a la tierra, se encarnó, se hizo hombre para reconciliarnos con Dios. ¿Y esto a quiénes va a reconciliar? Al mundo entero, a todos aquellos que decidan recibirle y creer en él. Dice Juan 1:12, a todos los que creyeron les dio potestad, a todos los que en él creen. Lo leo para no tener errores. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Necesitamos ser engendrados espiritualmente por Dios. ¿Para qué? Para poder ser sus hijos. Esto es muy, muy importante. Ahora bien, ¿y cómo? ¿Por qué me dice nacer de nuevo? El libro de Juan capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego entonces tenemos que nacer de nuevo. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Por eso lo que leímos hace un momentito, lo que les dije. En Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es nacer del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Repito el verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que necesitamos nacer de agua en el bautismo, para dejar al viejo hombre o la vieja mujer en el bautismo bajo del agua. Por eso es tan importante que quien se bautice tenga la capacidad de raciocinio. La Biblia nos muestra que todos los hombres, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, fueron bautizados ya grandes, porque tenían que decidir dejar al viejo hombre en el agua. La Biblia no nos muestra bautismos de niños, no lo muestra, ¿sí? Y tampoco nos muestra el bautismo por aspersión. O sea, que le echas unas gotitas o que le avientas con un aspersor. Eso no es bíblico. La persona tiene que bajar a las aguas. Bajar a las aguas, dejar al viejo hombre bajo el agua y salir como un nuevo hombre. Como una nueva criatura. Y eso es espiritual. Y siendo espiritual, tenemos que operar en ese mundo espiritual. Esa reconciliación que Dios mismo generó fue para darnos ese nuevo nacimiento a nosotros. Es necesario que entendamos esa reconciliación. Reitero, por eso dice el verso 5, nacer de agua y del Espíritu, bautismo y tener la plena certeza y seguridad de que fuimos engendrados por Dios en el Espíritu, y eso nos va a dar un cambio de vida forzoso. Si no hay ese cambio de vida en nuestra vida, no hay nada. Ahora bien, vamos a esto. Esto se hace. ¿Cómo podemos hacer ese cambio de vida? Les voy a pedir que vayamos a Filipenses 2, versos 5 al 16. Filipenses 2, 5 al 16. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios,
como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Para qué? Para que pudiera él saber a qué situaciones está sujeto un hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que a la gente le falta es obediencia. Tenemos que obedecer como el Señor Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Obedientes a quién? A Dios, a su palabra. Cuando nosotros empezamos a estudiar su palabra y la obedecemos, nos hacemos obedientes delante de Dios. Verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y si no nos ocupamos en la salvación con temor y temblor, ¿qué pasa? Se puede perder. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en el corazón del hombre algún deseo para hacer la obra de Dios, para trabajar para Dios, para operar para Dios, para funcionar en el orden que Dios manda. Y esto normalmente siempre tendrá que estar amalgamado, aparejado con la autoridad del lugar en el que estamos. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Luego entonces dice la Biblia que estamos en medio de una generación maligna, y la generación maligna pertenece al maligno, que es Satanás, y perversa, que también Satanás es perverso, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice la palabra de Dios que nadie prende una lámpara para ponerla debajo de un almud, o sea, debajo de una mesa. Y esto es importante que lo entendamos, porque si nosotros no lo entendemos, entonces no vamos a lograr comprender el hecho de que nosotros tenemos que ser esa luz que Dios necesita para allegarse a la gente en el mundo. Ok. Estoy aquí buscando y debe estar en el libro de... Aquí está. Lucas 11:36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor. Esto es... aquí está. ¿No está lo de los 10 dracmas? Sí. Entonces nosotros tenemos que ser esa lámpara para el mundo, ¿no? ¿Sí? Es importante que lo entendamos, y esto es lógico, lo dice la palabra, no recuerdo dónde está. Dice que nadie prende una lámpara para ponerla debajo de una mesa, abajo de un almud. No lo hace. Y no lo hace, ¿por qué? Porque necesita que el lugar sea iluminado. Aquí está, Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que ser la luz que ilumine el mundo, porque la luz de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Pero nos dice también este verso 15 de Filipenses que tenemos que ser irreprensibles y sencillos. Verso 16. Asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. El apóstol Pablo decía, pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Sí sirvió lo que hice. La gente que nos dedicamos a enseñar, cuando vemos a gente que está creciendo, a gente que se está desarrollando, a gente que está trabajando correctamente, entonces decimos, wow, bendito sea el Señor, que va avanzando, que va creciendo. Ahora bien, hay una cosa que es bien importante. Esta situación de la salvación fue una decisión personal de Dios en sus tres personas. Dios decidió bajar a la tierra para alumbrar la tierra, para que una vez que los hombres fueran alumbrados, pudieran ir al cielo, pudieran ir a su presencia, porque si no, no se hubiera podido de ninguna manera. ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros empezamos a operar en la palabra de Dios, entonces empezamos a conocer lo que Dios quiere de nosotros. Debemos celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y si usted quiere celebrar el nacimiento del Señor Jesús, lo puede hacer en cualquier fecha, no el 24 o el 25, en cualquier fecha, porque Dios le vino a dar vida eterna a su vida. Entonces, si usted quiere celebrar al Señor, celébrelo. Como digo yo, con bombo y platillo, celébrelo de la profundidad de su corazón, agradézcale todo lo que Él hace por usted, lo que hace por todos nosotros. Ahora, quiero ir a lo siguiente. Esto es lo que debemos hacer, celebrar a el Señor Jesucristo. Voy a ir tocando algunos puntos históricos de la celebración del 24 y 25 específicamente, para que lo vayamos viendo de acuerdo a la palabra. La Biblia nos muestra que hay situaciones que debemos hacer los hijos de Dios, que debemos llevar a cabo. Les voy a pedir que vayamos al libro de Deuteronomio 12:2, por favor. Deuteronomio 12:2. Dice lo siguiente: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Esto nos muestra claramente que si nosotros somos hijos de Dios, debemos destruir todo ídolo que pueda haber en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20. Que es lo que mucha gente toma como parámetro para enseñar los mandamientos de Dios. La Biblia tiene muchísimos más mandamientos. Dice: y habló Jehová todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, no debemos hacernos ninguna imagen y mucho menos adorar a la imagen. Esto, ¿por qué? Por lo que les voy a ir explicando dentro de un momento. Ahora,
Vamos a Deuteronomio 16, versos 21 y 22. Fíjense cómo dice antes del verso 18. Administración de la justicia. Vamos a leer desde el 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Si no eres justo, no heredas. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Entonces queda claro que las imágenes y estatuas no son de Dios. A Dios no le agrada eso. Vamos un poquito a hacer algo de historia. Muy bien. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es importante que nosotros entendamos esta situación de las imágenes. A mí me toca ver, desde hace muchos años, que hay personas que ponen imágenes en su casa, sean estatuas o sea sobre un murete. La palabra nos dice que no debemos tener imágenes. Y en esta época, aquí en México, venden unas casitas a las que les llaman nacimientos y venden 3 imágenes muy puntuales, acompañadas de otras 3 y de algunas otras, ¿no? Pero las 6 imágenes más puntuales de personas, hablo claro, de personas, son los que dicen asemejar a José, María, Jesús y los 3 visitantes de Oriente, a los que les llaman Reyes Magos. La palabra, lo acabamos de ver, no nos permite de ninguna manera levantar o tener imágenes en nuestros hogares. Eso es importante que lo visualicemos. Ahora bien, se crean en esta época muchas mentiras, muchas mentiras en relación a situaciones complejas y difíciles. Voy a hablar de algo que, bueno, en esta época a los niños les dicen mentiras. Mi pregunta es, si se está festejando al Hijo de Dios, voy a suponer sin conceder, si se está festejando al Hijo de Dios, ¿por qué le dices a un niño que un individuo que se llamó Nicolás, un obispo Nicolás, que después lo canonizó la Iglesia, el Vaticano, para ser específicos, y le puso San Nicolás o Santa Claus, les va a traer un regalo? Mi pregunta es, ¿cómo un ser espiritual, que no es Dios, te puede entregar en la mano un bien cada año en fecha justa y exacta? Cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor nos prospera, el Señor nos da. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, 6 y 7. Dice puntualmente lo siguiente. Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora bien, hay algunas cosas que son importantes.
Si nosotros, como padres de familia, le mentimos a un niño, ¿cómo le podemos pedir al niño que no mienta? Es un principio básico, un principio ético, un principio de moral. Yo no puedo exigir algo que yo no hago, así de sencillo. Vamos a continuar con esto. Les voy a pedir que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice lo siguiente: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿A qué voy con esto? En esta época se da mucho la situación de las imágenes, de los pesebres, de los nacimientos. Y la Biblia nos dice que no nos hagamos escultura, ni pequeña ni grande, ninguna. El tamaño no importa, escultura es escultura. Para rendirle cierta adoración, mucha gente me dirá, bueno, es que es solo adorno. A final de cuentas estás dándole un significado enfático en cuanto a el nacimiento del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿de dónde se origina esto? Esto nace en el año 1223 después de Cristo y lo crea un monje franciscano llamado Giovanni di Bernardone. Algunos lo van a conocer más con el nombre de San Francisco de Asís, que dijo que una de las imágenes puestas en uno de esos pesebres o nacimientos le extendió los brazos. Y se refería a la imagen con la que representan a lo que dicen ellos es el niño Jesús, y que esa imagen le extendió los brazos. Y a partir de ahí se hizo la tradición para tener a esa imagen, para ponerlo en un manto y arrullarlo. Digo, yo no entiendo para qué se arrulla a un muñeco, perdónenme la palabra con todo respeto, pero no lo entiendo, no lo comprendo. Y es importante que nosotros lo entendamos. ¿Y por qué le extendió las manos? Porque en teoría este monje franciscano iba a besar los pies de esa imagen y fue que le extendió los brazos. No sé si sea cierto, yo no estaba ahí, pero la Biblia me dice que no me haga escultura ni que me incline ante ellas. No tiene tanta ciencia esto. Ahora bien, esto fue bajo el reinado de Carlos III, rey de España. ¿Por qué? Porque en aquella época los reyes tenían que estar acompañados forzosamente de sacerdotes para amalgamar la iglesia con el gobierno, porque la gente no obedecía al gobierno, pero a la iglesia sí, curiosamente. Luego entonces la religión avalaba al emperador y entonces la gente estaba más o menos contenta. Y esta división la marcó muy claramente el Señor Jesús en la Biblia. Dijo, dad al César, que es el representante del gobierno, lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Si lo quieren ver desde el punto de vista etimológico, religión, religar, es lo que une a Dios con el hombre. Entonces separó la iglesia y el gobierno, y estas instituciones monárquicas vinieron a unirlas nuevamente. Por eso es que hoy vemos que dentro del país de Italia, inmerso está la ciudad que es la sede de la religión más grande del planeta. Esto es importante que lo visualicemos. Ahora, vamos a ver otros puntos y de dónde se originan todas estas cosas, porque es importante que sepamos la raíz, que sepamos de dónde proviene esto. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 10, verso 8. Esta situación que acabamos de platicar de la Babilonia,
porque es babilónico, procede o data de unos 2600 a 2700 años antes de Cristo. Dice esta situación: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. ¿Qué quiere decir esto de vigoroso cazador delante de Jehová? Dios no necesitaba que le llevaran presas, y los sacrificios que se le debían ofrecer eran con animales domésticos. Luego entonces no necesitaban cazar para ir a presentarle a Dios la ofrenda. No. Esta situación se refiere a que Nimrod estaba tratando de buscar todo aquello que Dios estaba dando a través de sus antecesores para poder posicionarse como poderoso, como grande. Por eso es importante que nosotros conozcamos toda esta situación en relación a Nimrod. Vamos al verso 11. Al capítulo 11, perdón. La torre de Babel. Verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Punto número 1. Aquí ya nos muestra, como breviario cultural, que el ladrillo fue desde aquellos años, desde aquellas épocas. Ahora bien, es importante que nosotros comprendamos que Nimrod fue uno de los primeros, si no es que el primer poderoso. ¿Por qué? Porque él fue el que estableció él estableció el primer imperio, el primer lugar de poder, el primer lugar de autoridad. Y es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, nos quedamos en el verso 3. Vamos al verso 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Esto por qué? La torre de Babel tenía como objetivo llegar al cielo, y en la parte superior iban a hacer un santuario para que se adorase al sol, que era quien les brindaba todo, según ellos, ¿verdad? Y entonces Nimrod se casó con Semiramis. Semiramis era una bruja o hechicera con la cual Nimrod se casó. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos esto. Al morir Nimrod, Semiramis, en su dolor, en su mover, y no olvidemos que practicaba la hechicería, quiso posicionarse y quedarse como reina, pero ella sabía que le iba a ser muy difícil reinar Babel. Entonces se necesitaba que tuviera un hijo varón, para que ese hijo varón reinara. Entonces, después de muerto Nimrod, cuenta la historia que Semiramis sube a la parte más alta de la torre, y ahí manifiesta a ella haber tenido un encuentro sexual con el espíritu de Nimrod. La verdad de las cosas es que se allegó
a uno de los sacerdotes que había levantado Nimrod para adorar al sol. Y de ahí nace un hijo, al que ella llama Tamuz, y decía que era la encarnación de Nimrod. Por eso es importante que nosotros conozcamos esta situación. Ese Nimrod encarnado tiene diversos nombres en el mundo. Se llama Osiris, Moloch, Tamuz, Júpiter, Isis, Horus, Astarot, Baal y otros nombres más. Y aquí se empieza a dar la relación de mandato entre la madre y el hijo, porque ella era la reina. Y entonces al hijo lo fue guiando para reinar en Babel, para que reinara en Babilonia. Símbolo de este hijo es un árbol que ella plantó y que dijo que este árbol era la figura de la reencarnación de Nimrod. Y era un pino, curiosamente. No digo que los pinos sean malos de ninguna manera, pero ella ordenó que se adorara al pino porque era la figura de la reencarnación de su marido. Y Tamuz iba creciendo. Luego entonces, cada aniversario del nacimiento de Tamuz, había que adorar al pino y se le adornaba con frutas, con algunos objetos decorativos, y la gente iba y adoraba al pino, porque decían que el espíritu de Nimrod descendería y traería regalos y presentes para todos aquellos que hubieran adorado al pino, que en realidad era el espíritu de Nimrod. Y estas situaciones se realizaban curiosamente en la fecha que está cercana, que es el 24 de diciembre, ¿sí? Hay algo que es muy curioso. La primera misa de gallo, el primer servicio de gallo, se instituyó en el año 354 después de Cristo. Y fue donde cambiaron el nombre de la adoración a Tamuz, por lo que hoy dicen que es la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y al final de cuentas les gustó y lo hacen puntualmente, lo siguen haciendo de esa manera, cuando no se debe hacer, ¿sí? Ahora bien, hace rato vimos que el Señor Jesús manifestó y dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, lo acabamos de leer, que se celebrara una santa cena recordando su muerte, no su nacimiento. Es importante que nosotros entendamos algo que es bien puntual, que a veces no lo comprendemos a profundidad. Y son los tiempos de Dios. Les voy a pedir que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Dice lo siguiente: el sacerdocio de Melquisedec. Verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Dicho de paso, Hebreos, el apóstol Pablo nos está hablando de diezmos. El Señor Jesús nos habló de diezmos. Debemos cumplir con los diezmos. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Repito el verso 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, y cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, y esto es Rey de Paz. Verso 3. Sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y entonces empieza a hablar de eso. Pero lo que voy y quiero centrarme es en el verso 3, que dice: sin padre ni madre, sin generación, que no tiene principio de días ni fin de vida.
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto es importante que nosotros lo visualicemos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro lo siguiente. Les voy a dar la cita. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿A qué se refiere esta situación? El Señor no cumple años. Es un ser eterno, es un ser divino, es un ser poderoso, es un ser grande, majestuoso. Él se mueve en el kairos, nosotros en el cronos. Los cumpleaños operan en el cronos, no en el kairos. Y Dios vive siempre en el kairos. Por eso Él no cumple años. Cuando nosotros aprendamos a vivir en ese kairos, entonces entenderemos lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo podemos saber esto? Dice el libro del apóstol Juan 17, verso 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Que alguien me diga cuántos años tiene Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. No es que nació y que cambió la historia. No, Dios está vivo, el Señor Jesucristo está vivo. ¿Cuántos años tiene? Es muy difícil que entendamos esta situación porque tenemos que meternos a la situación del kairos y el cronos y aprender a vivir en ese kairos porque es el mundo espiritual. Cuando nosotros empezamos a comprender estas situaciones, empezamos a entender algo que es bien importante. Esta época se ha convertido en una época de consumismo. Lo vemos en todo el mundo. Los gobiernos están permitiendo que en esta época se reabran los comercios a pesar de que estamos en pandemia. No digo que sea malo, que quede claro, pero que se abran los comercios para reactivar la economía. La pregunta es ¿por qué? Porque es la época del año en la que más venta hay, en la que más consumismo hay. ¿Por qué? Por todas las situaciones publicitarias, por todas las situaciones de adornos, porque la gente es motivada al consumismo y la gente cae en el consumismo. Yo no digo que no compren, si tienen para comprar, que compren, pero mucha gente compra sin tener dinero y queda endeudado, y es una mentira del diablo eso. Nadie debe gastar lo que no tiene, mis amados. Es importante que nosotros entendamos que lo que debe gobernar nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios, no el espíritu navideño, no el espíritu de la Pascua, no el espíritu de ningún otro, el Espíritu Santo de Dios. No nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia y dijo, necesario es que yo me vaya para que les mande al Consolador. Y eso es lo que va a traer autoridad a nuestra vida, porque dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Curiosamente, obsérvenlo ustedes, revísenlo, analícenlo. A través de los años, resulta ser que después de esta época, todo el mundo está gastado. Todo el mundo está gastado. ¿Por qué? Porque han desenfocado su vida, han desenfocado su entendimiento. Y entonces lo que el consumismo y el mundo ofrece es lo que hacemos. Y digo hacemos porque yo lo hice en una época, ya no lo hago. Yo ya no lo hago. ¿Por qué? Porque sí se ven bien bonitas las casas todas con luces, se gastan mucho dinero en hacer una cena, se gastan dinero en regalos. Mi pregunta es, ¿lo tienen para hacerlo?
Hace años hubo una campaña publicitaria en televisión que decía: regale afecto, no lo compre. Hoy yo les invito a que busquen el amor de Dios, busquen la presencia del Espíritu Santo, busquen el amor con sus seres queridos, busquen el entendimiento con sus seres queridos. Probablemente, no lo sé, a un ser amado le podría hacer más feliz el que le diéramos un presente, probablemente pequeñito, pero que todo el año nos comportáramos de la mejor manera con él, que le mostráramos nuestro amor, nuestro apoyo, nuestro afecto, que le demostráramos el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas y que es también para su vida, que le regaláramos un año de paz completa. Voy a aventar una pregunta al aire. ¿Cuántas personas preferirían un ya no hay COVID a una época de regalos? No, pero eso ¿qué tiene que ver? Claro que tiene que ver mucho, mis amados, porque está latente, perdón que lo diga así, la muerte en el aire. Es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios dice que no mezclemos lo santo y lo profano. Porque les voy a dar el verso. Levítico 10:10 dice lo siguiente. Bueno, voy desde el 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es importante que nosotros tengamos ese discernimiento. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto es bien importante, mis amados, porque Ezequiel habla de algo bien tremendo. Les voy a pedir que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. A ver, déjenme, aquí lo tengo apartado y lo subrayé, quiero sí. Desde el verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando, ¿a quién? A Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y aún verás abominaciones mayores que estas. Endechar a Tamuz es una abominación delante de Dios. Verso 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Es importante que nosotros visualicemos toda esta situación. Punto número 1, Deuteronomio 16:21 nos dijo que no plantaremos ningún árbol para cera. Si usted quiere poner su pino, su árbol, póngalo, pero no se lo dedique a ningún ser que no deba dedicárselo. Yo en lo personal tengo un pino plantado y le ponemos luces, porque a mi esposa le gusta que se vea bonito, que se vea iluminado el pino. Pero aquí en esta casa se adora a Dios, y sabemos que ese pino lo ha levantado Dios, lo ha sustentado, porque Él da la vida y Él la quita. Y junto está una palmera. Ahora bien, dice
Jeremías 10, 3 y 4. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. El buril es una herramienta que se utiliza para labrar piedra y madera. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Ustedes chéquenme. Segunda de Reyes 17:33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Señor, es muy claro, muy claro. Hay costumbres que a Dios no le agradan, porque no lo honran, sino lo deshonran. No hagamos eso que a Dios no le gusta. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sigamos la palabra de Dios, mis hermanos. Jeremías 10, 1 y 2. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, hijos de Dios. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Oiga, pero yo no soy judío. Sí, yo tampoco soy judío, pero sé que tengo que amar y adorar a Dios, a ninguna costumbre de otra parte. Con esto cierro, mis amados. Yo les aconsejo que en este tiempo, que es un tiempo muy especial por lo que estamos viviendo, número 1, no hagan gastos inoficiosos. Número 2, busquen el rostro de Dios. Número 3, cuiden el templo del Espíritu Santo, que es su propio cuerpo. Quédense en casa si no tienen que salir. Número 4, hagan las cosas como dice la Biblia, no como mandan las tradiciones. Es muy importante que nosotros visualicemos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere en nuestra vida. Lo último que les recomiendo es: celebren la resurrección del Señor Jesucristo, porque por 3 eventos vino Él. Por 3 eventos: nacer, desarrollarse, enseñar la palabra de Dios, que eso todo va junto. Enseñar la palabra de Dios, morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y resucitar para levantarnos junto con Él y llevarnos a la presencia del Padre. Es importante que nosotros lo visualicemos, porque en estos 3 moveres de nuestro Señor está todo lo que es la vida eterna. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Revisa tu vida, ve qué tradiciones hay en tu vida que puedan desagradar a Dios, y yo te recomiendo que las saques de tu vida. Y sacando esa tradición, inserta, introduce, dale entrada al Espíritu Santo de Dios, para que en lugar de la tradición tengas un encuentro y una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Les deseo que pasen un buen fin de año, que el Señor les bendiga, les guarde, les favorezca, los llene de amor, los llene de favor, los llene de misericordia, y el año por venir, que es un año de grandes bendiciones, empiece a florecer en sus vidas. Los bendigo y que el Espíritu de Dios esté siempre con ustedes. Voy a orar para despedirnos y nos veríamos por aquí, mis amados, el día 6 de enero. ¿Por qué? Porque en este tiempo yo en lo personal me guardo para el Señor, me aparto para el Señor, no me muevo, estoy en casa orando, escribiendo lo que Dios nos da, escuchando su palabra, viendo todo aquello que Dios tiene para nosotros mediante la profecía,
Y bueno, bendito sea su santo nombre. Es importante que nosotros conozcamos la profecía que Dios tiene para estos tiempos para poder vivir mucho, mucho mejor. Seguimos con las prédicas de los domingos y estamos en contacto. Si ustedes desean estar en contacto con nosotros, escríbanos a la página de Facebook Casa de los Milagros Aguascalientes. Estamos para servirles. Si a ustedes les agrada esto que se está transmitiendo, si es de su interés, háganoslo saber con un comentario, con un like. Si pueden compartirlo con amigos, con amistades que deseen conocer de la palabra de Dios, que tengan hambre de Dios, compártanlo de todo corazón, porque esto no es nuestro, es de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Santo de la Gloria, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias, mi Dios, por estos tiempos tan maravillosos, preciosos. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que escuchan estos estudios, rogándote, hermoso mío, que te magnifiques de una manera sobrenatural, poderosa, grande, maravillosa. Te ruego que los bendigas, Señor, en este cierre de año gregoriano y que el año que inicia, 2021, sea de grandes bendiciones para su familia. Como apóstol y como profeta, Señor, yo declaro y profetizo bendición sobre sus vidas. Declaro y profetizo que este año que va a iniciar será un año de bendiciones, que los sorprenderás con buenas y maravillosas cosas. Padre bendito, que todos los que te buscamos, que todos los que deseamos, Señor, servirte correctamente, seremos tomados de tu mano de una manera superior, maravillosa y poderosa, para avanzar, crecer y caminar, Señor, en tu palabra. Te pido, precioso mío, que te magnifiques y llenes, Padre Santo, cada hogar de tu precioso Espíritu Santo, que les proveas a todos, Señor, los que nos escuchan, de todo aquello que necesitan para estar bien, papito lindo, porque sabemos que viene un tiempo en el cual no hay labores, y te pido, precioso Dios del cielo, que tú proveas lo necesario a cada hogar, que les permitas, Señor, tener abundancia y probablemente, y por qué no, sobreabundancia también. Te pido, Señor, que tengas encuentros con ellos, que tu Espíritu Santo les hable, que les sucedan cosas extraordinarias y maravillosas, conociéndote, llenándose de ti. Te doy gracias porque siempre, siempre nos escuchas, porque eres un Padre amoroso, maravilloso y poderoso. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Y permítenos, Señor, seguir y continuar bendiciendo tu santo nombre, transmitiendo tu palabra para que llegue a más y más y más rincones, Padre Santo, de esta tierra. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendice. Nos vemos el 6 de enero. Pasen un muy, muy, muy bendecido y feliz fin de año. Guárdense, por favor. Cuídense mucho. Dios me los bendice. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que los amamos. Estaremos orando por todos ustedes que nos están viendo y les pido que ustedes también estén orando por nosotros. Dios los guarda. Que estén muy bien.